Paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Y así he titulado mi mensaje: sed agradecidos. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Alguien dijo, la gratitud es una actitud. Y hermanos, nuestras actitudes muchas veces son indicativas de cómo anda nuestro corazón. Amén. Muchos viven vidas devotas y hacen obras piadosas por querer ganar el favor, la aprobación, la bendición de Dios y hasta la salvación. Pero solo el creyente, nacido de nuevo, el que ha sido salvo por gracia, hace lo que hace y vive como vive por lo que él ya ha recibido. No por querer ganar una aprobación, sino porque hay mucho de qué dar gracias, comenzando con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dijo el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, esa palabra constriñe es nos conmueve, nos forza a pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice la Biblia, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando consideramos lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos va a conmover a vivir más para Él. Si hay gente en este mundo que debería siempre tener una actitud de agradecimiento, somos los cristianos. Mire, vaya a Colosenses 3, ojalá que ahí tenga su Biblia todavía. Colosenses 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Déjenme pausar ahí para decir, ¿sabe quién es la gente que no quiere perdonar? La gente que no ha aprendido a ser agradecido por el perdón de Dios en su vida. Es nada más eso, es falta de gratitud. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire Efesios, una página hacia atrás, pase Filipenses, Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5:15 dice, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijará Dios en nuestra gratitud o ingratitud? ¿Le importará que seamos agradecidos siempre? Claro que sí. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está diciendo, Dios quiere que seamos agradecidos. Dios espera que seamos agradecidos. Pero ¿sabe qué? La gratitud es una actitud.
Y es una actitud que fluye del corazón. Cuando no somos agradecidos, cuando no tenemos esa actitud de dar gracias, de dar cuenta de las bendiciones que hemos recibido y que fluya esas acciones de gracias, es porque algo no está bien en el corazón. Y no podemos hacerte ser agradecido a fuerzas. Uno es agradecido cuando uno reconoce lo que ha recibido, quien el Señor es para uno. Amén. Miren Lucas 17:11. Vayamos allá a nuestras Biblias, a Lucas 17, versículo 11, por favor. Aquí está un acontecimiento que sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo. Lucas 17:11, ¿ya lo encontró? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Tienen las fotos ahí? Si puedes poner la número 1, por favor. Y la primera foto. Amén. A 10 leprosos dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos 10 hombres eran leprosos. Les quiero describir la enfermedad de la lepra y para que se dé una idea, guardé algo aquí para leérselos. Dice lo siguiente: la lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. El bacilo se reproduce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. Pon la segunda foto, por favor. Los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones en la piel y pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Pon la siguiente foto, por favor. Otros síntomas incluyen debilidad muscular y sensación de hormigueo en las manos y los pies. Cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera. Literalmente se empiezan a caer las extremidades, las puntas de los dedos. Siguiente foto. Esa es gente con lepra avanzada. Siguiente foto. Dice que hasta ceguera ocurre en la persona. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. En algunos casos los síntomas pueden aparecer a los 9 meses después de haber adquirido la infección y en otros casos pueden tardar hasta 20 años. La lepra no es altamente infecciosa y se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas. En realidad, hermanos, dice que hoy en día el tratamiento de la lepra es gratuito a través de la OMS y simple. Hay tratamientos que reducen los síntomas, la detienen la lepra, pero en realidad no hay una cura definitiva hasta el día de hoy. Siguiente foto. Creo que esa es la última, ¿verdad? ¿Falta una? Ok. Déjala ahí tantito la foto. Cuando vemos algo así, pensamos, qué horrible enfermedad. ¿Sabe? Así es el pecado ante los ojos de Dios. Y de hecho, la lepra en la Biblia teológicamente es reconocido como un tipo, una figura del pecado. Dios permitió esta enfermedad para enseñar, y habla mucho la Biblia de leprosos a través de la Biblia, para enseñarnos lo horrible, lo abominable que es esta enfermedad.
Mire conmigo a Proverbios 6, versículo 16, por favor. Y deja esa foto ahí arriba un ratito más. Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Antes de seguir leyendo, déjeme darle la definición de aborrecer. Aborrecer no es odiar. Aborrecer es aversión. Es rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Es dejar o abandonar. Eso quiere decir aborrecer. Dios no puede permitir el pecado en su presencia porque Dios es santo, santo, santo. Y el pecado le repugna, así como a usted le repugnaría a alguien así cerca de usted. ¿Sí entienden? Dice la Biblia que aún 7 abomina su alma. La palabra abominar quiere decir condenar o maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Puedes quitarla ya, por favor. Qué bueno que aunque Dios abomina el pecado, ama al pecador. Sigamos leyendo lo que dice. ¿Qué es lo que Dios aborrece y abomina? Los ojos altivos. El orgullo, hermanos. Si hay algo, lo que está primero en la lista. Estos no son todos los pecados que hay. Y Dios abomina todo pecado. Pero aquí menciona unos sobresalientes. Y lo primero que está en la lista es los ojos altivos, la altivez, el orgullo. A veces vivimos en una sociedad que ve el orgullo como algo bueno. I'm proud of this, y I'm proud of that, y estoy orgulloso de eso, estoy orgulloso de eso. Y yo sé que a veces lo queremos decir en el buen sentido de la palabra, pero Dios, el orgullo, Él resiste la soberbia. Él resiste la soberbia. ¿Por qué? Porque es abominable a los ojos de Dios. Él da gracia a los humildes. La humildad es contrario a la altivez. Entonces eso Dios aborrece y abomina. Luego dice la lengua mentirosa. A veces vemos las mentiras que no son tan graves. Las mentiritas. ¿Qué tiene de malo las mentiras? Pero Dios ve la mentira con abominación. ¿Sí me está siguiendo? La lengua mentirosa. Tanto así lo ve como abominación que vuelve a repetirlo en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras. Y a veces andamos cargando mentiras ahí, hermanos, y pensamos, ay, al cabo que nomás es una mentira. ¿Qué tiene de malo? Para Dios es tan grave como el homicidio, como el asesinato. Dice el versículo, ahí dice, el mismo 17, las manos derramadoras de sangre inocente. Es abominación a Jehová. Estados Unidos se ha convertido en una nación abominable a Dios por este asunto de aprobar y promover el aborto. Así es. Ese es el derramamiento de sangre inocente. Si no es eso, ¿qué más es, hermano? El asesinato de criaturas indefensas. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los malos pensamientos. Decimos, eso nada más yo. No, Dios mira el corazón, Dios mira los pensamientos. Y dice que eso es abominable a Él. Los pies presurosos para correr al mal. La pensamos para hacer el bien, la pensamos para obedecer a Dios, la pensamos para ser fieles a Dios, la pensamos para servir a Dios, pero para ir a hacer el mal, corremos a hacer lo malo. Y Dios nota la diferencia, Dios se da cuenta cómo para hacer lo correcto, para lo que agrada a Dios, la pensamos y tienen que estarnos animando y hasta empujándonos. Pero para hacer lo malo no necesitamos ayuda, corremos a hacer lo malo. Eso es abominación a Jehová. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esos chismes, hermano, esas críticas y chismes que andan entre hermanos, que esos tacos que nos comemos, ¿verdad? De crítica y de chisme en casa o con otros hermanos, eso es abominación a Jehová, porque siembra discordia.
siembra, que haya contienda, que haya división entre hermanos. Eso Dios lo abomina. Y así como usted ve eso y dice, qué feo, así mira Dios el pecado. Qué horrible, como algo horrible. ¿Me está siguiendo? Así era la enfermedad de estos hombres leprosos, algo abominable. Por eso la sociedad no los aceptaba. Por eso cuando hablaron con el Señor lo hicieron de lejos, no se podían acercar. En Números, y dije esto, qué bueno que aunque Dios abomina el pecado, ama al pecador. Pero por otra parte, dice la Biblia también, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. En otras palabras, nunca asumas, al cabo que Dios me perdona. Al cabo que Dios me ama tanto que se va a hacer de la vista gorda con mi pecado porque me ama a mí tanto. No, eso es tentar a Dios. Dios no va a tener por inocente al culpable. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces lo primero que vemos es la condición de estos 10 hombres. Segundo, vemos un clamor por misericordia. Mire el versículo 12 y 13. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estamos en Lucas 17. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pidieron misericordia. Y como dije, qué bueno que Dios es misericordioso. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Pedir misericordia de Dios es pedirle a Dios que cambie una consecuencia inevitable. Lo que a esos hombres le esperaba era una muerte lenta pero segura. Y estaban pidiendo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Haz una excepción de nosotros. Sabe que Dios es el único que puede hacer milagros, hermanos. Algo maravilloso, un atributo moral de Dios es que es misericordioso, es enteramente y extremadamente misericordioso. La hermana Olga leyó Lamentaciones 3:22, por sus misericordias es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es más, un salmo entero en los salmos fue escrito alabando las misericordias de Dios. Mire Salmo 136, por favor. Salmo 136. Así nosotros también nunca deberíamos de cansarnos de darle gracias a Dios por sus misericordias. Ya lo encontró, Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, porque para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Se fija de cuántos detalles necesitamos reconocer que es por la pura misericordia de Dios? El hecho de que el sol se levanta cada día es por la misericordia de Dios, hermano. El hecho de que Dios da lluvia es por su misericordia. El hecho de que hay una primavera y una estación de verano y una de otoño y una de invierno y vuelve otra vez, pasa lo frío y viene otra vez los cambios, todo muere, todo duerme, pero vuelve otra vez la primavera, es testimonio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Y todo el Salmo repite, porque grande es para siempre su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Nunca podemos decir demasiado, gracias Señor por tu misericordia. Obviamente el Señor se compadeció de esos leprosos. Regrese conmigo a Lucas 17. Porque el Señor es muy compasivo.
y es grande en misericordia. Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Lo primero que vemos es que el Señor les dio un mandato. Dios les dio un mandato. Ellos fueron, dice la Biblia, y aconteció que mientras iban, quiere decir que ellos simplemente confiaron y obedecieron. ¿Sí me está siguiendo? Para que alguien sea salvo y sea limpio de sus pecados, lo único que necesita hacer es confiar y obedecer. Amén. Ellos no se pusieron a dar su opinión o a contradecir al Señor o a preguntar por qué. ¿Por qué quieres que vayamos y nos presentemos a los sacerdotes? No nos van a recibir. El Señor, por eso venimos a ti, a clamar misericordia a ti. No dijeron nada, simplemente fueron. Mientras iban, obedecieron. ¿Sí me está siguiendo? Simplemente creyeron e hicieron lo que se les mandó que hicieran. ¿Se acuerdan de otro leproso en la Biblia, Naamán? El hombre ese general, ¿verdad? Del ejército que estaba leproso y le recomendaron, le dieron el consejo, la niña, esa sierva, para que fuera a ver a Eliseo, el profeta de Dios. Y va para allá y Eliseo le dice que fuera y se metiera al río Jordán 7 veces. Y este hombre se fue enojado diciendo, ¿qué quiere que yo meta al agua 7 veces? En mi tierra hay ríos mucho más grandes, hay ¿verdad? ¿Por qué tengo que zambullirme aquí en este río? Y fue uno de sus siervos que le dijo, Señor, si viniste hasta acá y si tú crees que ese hombre tiene el poder de Dios para sanarte, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no obedeces? Y hizo como le pidió, fue y se metió 7 veces al agua y salió limpio de su lepra. ¿Sí me está siguiendo? Así es alguien para ser salvo. Simplemente necesita confiar en el Señor y obedecer. Amén. Dice la Biblia, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero más adelante en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Tan sencillo que es ser salvo. Es nada más creer, nada más poner tu fe y tu confianza completamente en Cristo Jesús. Pero ¿cómo la piensan algunos? ¿Cómo ponen excusas algunos? ¿Cómo se les hace? ¿A poco tan sencillo? ¿Tengo que hacer yo algo? Si tienes que hacer algo tú, ¿para qué necesitas a Cristo? ¿Para qué necesitas confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario? Si tú tienes que añadirle tus buenas obras, si tú tienes que cumplir con tu religión, ¿para qué necesitas a Cristo? Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe es confiar, es creer. Dice, no por obras. Dice, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios y Dios se la da a aquellos que simplemente confían y simplemente hacen lo que Dios les pide que hagan. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, muchos no aceptan a Cristo, no obedecen al Evangelio porque no quieren reconocer que son pecadores. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Así como Cristo limpió a estos leprosos, Cristo puede limpiar la peor enfermedad de todas. Una enfermedad que es mortal, que no hay cura, es el pecado. No hay cura para el pecado. Solamente Cristo puede limpiar del pecado. La lepra significaba una muerte segura. Así es el pecado. La muerte segunda, el lago de fuego seguro. La única esperanza del pecador es hacer lo que esos leprosos hicieron. Postrarse a los pies de Cristo y clamar por misericordia. Y si hay alguien aquí que aún no ha hecho eso, ¿qué estás esperando para postrarte ante el Señor? Porque así como la lepra, una muerte lenta y segura, el pecado es una muerte lenta y segura y eterna. Una condenación en el infierno. Y el único que puede limpiarte de eso es Cristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente Cristo puede hacer eso. Luego vemos un milagro divino. En el versículo 14, la última parte dice que aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Ni siquiera habían llegado, ni siquiera tuvieron que llegar con los sacerdotes cuando Cristo hizo el milagro y los limpió de su lepra. Solo Dios pudo haber hecho semejante cosa, limpiarlos de la lepra instantáneamente. Solo Dios puede perdonarle y limpiarle de todos sus pecados, pero solo lo hará si usted se acerca a Él a través de su Hijo Jesús pidiéndole misericordia. No hay otra manera, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Tan irónico e incomprensible como pensar que un leproso quisiera seguir con su lepra es pensar que un pecador quisiera seguir con su pecado. Un pecado que lo condena a la muerte y condenación en el infierno. Todo pecador sin Cristo debería correr a pedir misericordia del Señor. Número 5. Solo uno de los 10 leprosos regresó para dar gracias al Señor. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, había 10, recuerde, había 10 leprosos, los 10 fueron limpiados, pero dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué dice? Gracias, y este era samaritano. Muchas veces las personas que uno menos piensa es la gente que va a creer y la gente que va a ser agradecida. ¿Sí o no? Así como el buen samaritano. Pasó el sacerdote y miró al hombre herido ahí y lo dejó. No se preocupó de él, no se interesó de él. Pasó el levita, amén. Pasó otro más, 3 pasaron, lo vieron, lo ignoraron. Y pasó el samaritano. Y él tuvo compasión de ese hombre. Las personas muchas veces que uno menos piensa son las gentes que son más agradecidas, que responden a lo que Dios dice que haga. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué pregunta? ¿Sí me está siguiendo? Le voy a decir, ¿dónde está? Malagradecido. Así hay mucha gente malagradecida. La clave para siempre tener una actitud de gratitud es reconocer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Dice el himno, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Muchas veces necesitamos recordar, hermanos, tantas bendiciones que Dios nos da, comenzando con nuestra salvación. Y ya con eso somos ganadores, somos más que vencedores. Por último, número 6. En realidad, el leproso que regresó agradecido, lo hizo porque fue el único que creyó para salvación. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ve, los 10 fueron limpiados, pero nada más uno se fue salvado. El que regresó al Señor Jesús. ¿Qué es lo que usted quiere del Señor? Hay personas que vienen pidiendo ayuda monetaria, comida, ropa. Algunos porque necesitan un milagro, porque necesitan ayuda en un problema grandísimo que no saben cómo van a salir. Pero tan pronto como se les da lo que piden, como se les soluciona el problema, como reciben la ayuda del Señor, siguen su camino, nunca regresan, nunca realmente se acercan, porque no quieren una relación personal con Dios. Hermano cristiano, ¿tiene usted la actitud correcta? ¿Tiene usted gratitud? Una manera en que el agradecimiento de un cristiano se hace evidente, oiga bien, es con su disposición para servir en la obra del Señor.
Porque Hebreos 12:28 lo leí al principio, pero para nada más leí la primera parte. Dice, así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Pero no termina ahí, dice, y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Sería bueno que en esta noche examináramos nuestros corazones, nuestros motivos. Le voy a decir, el motivo correcto, el motivo que nunca falla es el agradecimiento. Tenga cuidado, la falta de agradecimiento es el primer paso hacia no solo una actitud incorrecta, sino que es el principio de un camino resbaloso hacia una vida de pecado, de rebeldía y últimamente apartarse de Dios. Por ahí comienza todo, con la falta de gratitud. En Romanos 1, usted lee Romanos 1 y ve hasta dónde puede caer el pecador. De todos los pecados que es capaz, de lo bajo que puede caer una persona. Pero dice la Biblia en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La gratitud siempre hay que tenerla, como dicen en inglés, en check. Siempre hay que estar checándonos de que somos agradecidos con Dios, porque la falta de gratitud es el comienzo nada más de empezar a distanciarte y empezar a hacer cosas que nunca hubieras hecho si mantienes ese corazón agradecido con tu Señor. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Dice la Biblia, el hijo pródigo, ¿sabe por qué se fue de su casa? Por ingratitud. Por eso se fue. Nunca se hubiera ido de su casa si hubiera reconocido las bendiciones que tenía en la casa de su padre. ¿Cuántos aquí, sea honesto, hermanos adultos, cuántos aquí recordamos veces que fuimos malagradecidos con nuestros padres, que hicimos algo que les dolió, que les quebrantó el corazón, que los desilusionó, y ya después de más grandes, habiendo visto el resultado de nuestras acciones, dijimos, qué ingrato fui? Levante su mano conmigo. Sí, es la verdad. Somos desconsiderados y somos malagradecidos, comenzando con casa, con nuestros padres, ¿verdad? Yo ya sé lo que quiero, es mi vida, me están queriendo impedir vivir mi vida, y lo que te pasa, la razón que estás actuando así es por ser ingrato, ingrata. Por eso se fue el hijo pródigo, por ingratitud, y Dios tuvo que humillarlo y tuvo que perderlo todo. Y cuando estaba ahí en el chiquero apacentando cerdos y muriéndose de hambre, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre? Los siervos viven mejor que yo. ¿Ve? ¿Por qué no se dio cuenta de eso antes? Por ingratitud. ¿Sí me está siguiendo? Alguien dijo, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahí te vas a dar cuenta de lo que tenías. Amén. Siempre que usted venga a congregarse con la iglesia, recuerde que uno de los propósitos para que Dios quiere que la iglesia se congregue es para dar acción de gracias. Salmos 100, 4 y 5 lo leímos al principio. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que no nos paga conforme a nuestros hechos. Pero no tomes ligeramente sus misericordias. Amén. Porque puedes caer bien bajo por esa ingratitud en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos.